Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? La idea es trabajar hoy el apartado del DSM-4 que están en los trastornos del estado del ánimo. En el 6 y 10 podemos encontrarlo como los trastornos del humor, pero en el DSM-4 lo vamos a ver como trastornos del ánimo. Dentro de este apartado vamos a tener los trastornos depresivos, trastorno depresivo mayor se llama. No hay un trastorno depresivo menor. Así que esta es la nomenclatura, trastorno depresivo mayor. Vamos a ver trastorno distímico. Vamos a ver los trastornos bipolares. ¿Sí? Trastorno bipolar. Dentro del trastorno bipolar vamos a encontrar el trastorno bipolar subtipo 1. A este lo vamos a llamar con último episodio maníaco. ¿Sí? Trastorno bipolar subtipo 2. Último episodio depresivo. Y el trastorno bipolar mixto. ¿Sí? Vamos a encontrar trastorno maníaco y trastorno hipomaníaco. Dentro del trastorno maníaco e hipomaníaco vamos a encontrar dos características con síntomas psicóticos o sin síntomas psicóticos. Ahora vamos a ver de qué se trata cada uno de estos elementos. Trastorno depresivo mayor vamos a encontrarlo como recidivante, disfórico, estacional, pero bueno, básicamente lo que tenemos que entender es que hay ciertas características que hacen a la lógica del trastorno del humor. Los trastornos del humor, sobre todo la depresión mayor, se encuentra también, o es pasible de ser confundido con otros cuadros psicopatológicos. Tengan en cuenta que hay determinados cuadros psicopatológicos que tienen como sintomatología la depresión. Por ejemplo, cuando veíamos esquizofrenia subtipo residual o en la fase residual del brote, veíamos que había como un estado de desgano generalizado, apatía, anedonia, desinterés por el mundo, ¿sí? Pero ligado a lo que es un cuadro esquizofrénico. Acá no hay esquizofrenia, por lo tanto, la depresión hay que diferenciarla de la depresión de lo que serían los cuadros esquizofrénicos. Por otro lado, por ejemplo, el duelo, que está dentro de otro apartado del DSM-4, siempre se van a generar en situaciones de duelo desganos, pérdida del interés, pérdida del apetito, pérdida del sueño o hipersomnia, dormir mucho, pero ligado directamente al dolor de una pérdida. Eso lo vamos a encontrar en otro apartado del DSM-4, pero no hay que confundirlo con depresión mayor. Los trastornos de estrés postraumático, muchas veces después de un episodio postraumático agudo, también se pueden llegar a generar situaciones depresivas, pero hay que distinguirlo porque no sería un cuadro de depresión mayor, sino que sería un cuadro directamente asociado al estrés postraumático. Entonces, vamos a pensarlo desde la perspectiva específicamente de lo que hace el trastorno del humor como un cuadro psicopatológico específico. La depresión mayor. Por lo general,
vamos a encontrar la depresión mayor subtipo recidivante y vamos a ver que así como vimos en otros cuadros psicopatológicos, también vamos a poder ubicarlo dentro del formato de leve, moderado, agudo, profundo, en función también de su manifestación. Es uno de los pocos cuadros que se puede hacer una escala, aunque esa es una escala bastante subjetiva porque está directamente ligada al criterio profesional. No hay, como decíamos, una escala o una medición como la medición de la inteligencia, en los retrasos mentales, ni nada por el estilo. Acá lo que hay es una perspectiva médica en relación al vigor del cuadro. El trastorno distímico, bueno, pero vamos a ir un poquito, seguimos con el tema de la depresión mayor. ¿Cómo se diagnostica la depresión mayor? ¿Cuáles son las características diagnósticas de la depresión mayor? Bueno, básicamente es un estado de desgano generalizado, pérdida del interés por el mundo, estado de tristeza o melancolía, asociado a por lo menos 4 ítems como pérdida de peso, déficit en el sueño, pérdida de peso o ganancia de peso o estado de inestabilidad en relación al peso del cuerpo, pérdida del apetito, pérdida de deseo sexual, sensaciones o estados de culpa, ensimismamiento. Entonces, ustedes van a ver cuando abran el capítulo de la depresión mayor que va a decir que van a tener que encontrar 5 dentro de los criterios diagnósticos. Se tienen que cumplir 5, pero hay 2 que tienen que estar, o el 1 o el 2. Uno es la pérdida de interés general por el mundo, y otro es los estados, digamos, de falta de deseo en general, como un estado de aplastamiento, como un estado de poco interés por el mundo que lo circunda. Eso tiene que estar, por lo menos uno de esos. Y después sí, la pérdida del apetito, el insomnio o el hipersomnio o las disomnias, el estado de pérdida de deseo sexual, bueno, todo lo demás tiene que estar también como para complementar esos criterios. Ustedes lo tienen, lo pueden bajar en internet y ahí tienen todos los criterios que por lo que yo estaba viendo, porque ahí estaba hojeando para ver que esté tal como lo estoy comentando, hay 9 criterios, de los cuales, insisto, con que se cumplan 5 es suficiente para el diagnóstico del cuadro depresivo mayor. La palabra recidivante tiene que ver justamente con el episodio depresivo tiene una duración de por lo menos 2 semanas, y se extiende a algunos meses. Entonces, en algún momento el paciente deja de estar depresivo. No obstante, aunque se lo vea de buen ánimo, no quiere decir que el paciente haya dejado de tener una depresión. Ahí está en un estado que se denomina recidiva, o sea, está en un estado donde está normal, pero sigue estando depresivo. Entonces, las depresiones recidivantes son depresiones que por momentos se manifiestan, por momentos el paciente está nuevamente estable y por momentos el paciente vuelve a manifestar una depresión. La depresión estacional son depresiones que están directamente vinculadas a las estaciones del año, que no necesariamente el otoño o el invierno es una estación que genera depresión. Por lo general, los neuróticos, las personas como nosotros, el otoño, el invierno nos genera un estado de bajón en el sistema anímico. Pero el cuadro psicopatológico, por lo general, son pacientes que se deprimen y mucho al contrario, en primavera-verano. Después en algún momento charlaremos por qué o cuáles son las teorías que sostienen esta situación. Bueno, la disforia es un estado que no llega a ser una depresión, pero manifiesta algunos síntomas depresivos y hay que tenerla en cuenta. Al igual que la distimia, que acá lo puse aparte, porque es como la depresión, ¿sí? Un poco más leve, pero no menos de 2 años de duración.
O sea, es la persona que viene y dice, yo estoy depresivo, ¿cuánto hace que está depresivo? Y hace 5 años estoy depresivo. ¿Sí? Porque es mínimo 2 años. O toda la vida, siempre fui depresivo, siempre tuve un desinterés por el mundo, no me interesa mucho nada, no me interesa salir, no me interesa el entorno, no me interesa estar con nadie, no tengo ningún tipo de deseo sexual, por momentos como mucho y engordo un montón, por momentos adelgazo, me cuesta dormir, me duermo pero me despierto a las 4 de la mañana y ya no me duermo más. Siento una sensación permanente como de que todo lo que haga va a estar mal, es culpa. Entonces ya tenemos más o menos los criterios como para un trastorno depresivo mayor, pero si el paciente o el entorno del paciente, porque muchas veces el paciente está tan depresivo que lo trae en la familia, manifiesta que esto está desde hace mucho así, mucho digo más de 2 años, entonces ya tenemos que pensar en un trastorno distímico. Los trastornos bipolares. Bueno, ¿qué es el trastorno bipolar? Y acá vamos a entrar a hacer, pues tenemos que comentarles algo en relación a lo que es lo maníaco y lo hipomaníaco. Así como la depresión es el estado de desgano, de desinterés, de disforia, de pérdida como de la potencia personal y ese estado como decir, sentido vital, acá en la manía, en la hipomanía, es todo lo contrario. El paciente se siente vigoroso, no necesita dormir, está expansivo. Expansivo quiere decir que está alegre. Habla en voz alta, no puede parar de hablar, eso se llama verborragia. Piensa demasiado rápido, más rápido de lo que puede hablar. Fuga de ideas se llama eso. O sea, el paciente está como extremadamente feliz, contento y expansivo. Y siente que, lógicamente, está hiperactivo y siente que todos sus proyectos son brillantes, que todo lo que hace le va a salir bien. Entonces, por lo general, se embarcan en determinadas situaciones en donde ponen en riesgo sus bienes, compras compulsivas y a montones, se llama despilfarro, lo van a encontrar en el DSM-4 con ese nombre, despilfarro. Conducción temeraria, van a mucho más velocidad que cualquier otro auto porque ellos sienten que todo va lento por su estado expansivo, entre algunas otras actividades directamente ligadas con su estado de bienestar expansivo. La hipersexualidad, por ejemplo. Es como el otro extremo del humor. El extremo más bajo del humor, el extremo más alto. Vamos a hacer un cuadrito como para que esto lo podamos entender mejor. Y acá también vamos a empezar a ubicar y a entender lo que se denominan trastornos bipolares, porque es bastante complicado el tema de entender lo bipolar desde el manual de DSM-4. Bueno, vamos a suponer que hay una línea del humor, una línea del humor que sería la línea del humor estable. Esta sería una línea normal cuando estamos nosotros cuando estamos más o menos normales, porque esto también varía en las personas normales porque hay veces que no tenemos el mismo estado del ánimo, hay veces que tenemos un estado del ánimo mejor, hay veces que tenemos un estado del ánimo más bajo, pero eso no hace que eso sea un cuadro psicopatológico. ¿Sí? Vamos a pensar que cuando estamos un poco más elevados en el estado del ánimo, tenemos un estado de euforia. Esto lo experimentamos a la euforia. Experimentamos la euforia porque muchas veces cuando algo nos sale bien, conocemos a alguien que nos interesa, generamos algún tipo de situación que nos ubica dentro de la sensación de triunfo. Cuando aparece algo que nos genera expectativa, el humor como que se eleva y estamos eufóricos. Queremos contar, queremos comentar a la gente, queremos llamar a los amigos para contarles lo que nos pasó. Cuando damos un examen final y lo damos bien, ese estado de bienestar, ese estado eufórico.
Pero rápidamente volvemos al estado normal. No nos quedamos eufóricos. Por encima de la euforia, ya cuando pasamos la euforia, ya acá ubicamos a lo que es la hipomanía. La hipomanía, les decía, es un estado parecido a la manía, pero a diferencia de la manía sería una manía más atenuada. Concretamente, aunque en el DSM-4 no está del todo claro, en el CDD está un poquito más claro, la hipomanía sería una manía sin síntomas psicóticos. Cuando hablamos de síntomas psicóticos en el DSM-4 estamos hablando de delirio y o alucinación y o estado confusional severo con agitación psicomotriz. Si no está eso, no estamos hablando de un cuadro psicótico. Aunque acá va a haber agitación psicomotriz, pero una agitación psicomotriz que nos lleva a un estado confusional como en el orden de la esquizofrenia. Y ya sí, bien arriba la manía. Bien arriba la manía, este es el estado más expansivo del sujeto, en donde siente, en algunos casos, sí, síntomas psicóticos, delirios de tipo megalómano. Vamos a poner acá, megalómano. Los delirios megalómanos son los delirios de grandeza. El paciente siente que es tan poderoso que es directamente un Dios o un enviado divino o un ser supremo o alguien que vino a redimir el mundo o alguien que está directamente ubicado para salvar al universo. Y su estado de bienestar y su estado de excitación y de bienestar, su expansión es absoluta. Acá estamos en lo que en algunos textos se denomina la enfermedad de la alegría. Acá estamos en un estado total en donde el paciente siente una seguridad tan grande que genera, en los que no están en ese estado, como una sensación de que cualquier cosa que diga es creíble. A diferencia del delirio que veíamos en la esquizofrenia paranoide o en la paranoia, a diferencia de ese delirio persecutorio, temeroso, en donde hay alguien que lo persigue, que lo quiere matar, acá todo lo contrario. Acá el delirio tiene que ver con esto de la grandeza, de lo absoluto, del ser un Dios, asociado a un estado de expansión muy grande y una dificultad absoluta para caer en cualquier tipo de discusión o cualquier tipo de situación en donde se lo cuestione. Ahí es donde por lo general este paciente termina en una situación grave, muchas veces con riesgo de vida, y ahí es donde por lo general va preso o va a terminar en el neuropsiquiátrico. ¿Ven? Todas las escalas del humor, cómo van en función de sus estados expansivos y de su bienestar, van creciendo hasta la manía. Por debajo de la línea de la que esto se llama eutimia. Timia quiere decir humor. Eutimia quiere decir un humor normal, estable. Un poco por debajo de la eutimia, decíamos, está la distimia. Ya cuando hay distimia, y la distimia se extiende durante mucho tiempo, es patológico. Nosotros por el momento tenemos estados distímicos en función de ciertas situaciones normales, eso no es patológico. Si tenemos más de 2 años de un estado de desinterés generalizado, sí es patológico. Estamos dentro de un cuadro de los trastornos. Por debajo de la distimia, acá sí ya tenemos la depresión. La depresión mayor. ¿Sí? Y ya por debajo de la depresión mayor aparecen también los cuadros depresivos con síntomas psicóticos. El síntoma psicótico o los síntomas psicóticos más comunes en las depresiones mayores, según el DSM-4, son los cuadros melancólicos.
en donde por lo general el delirio melancólico es un delirio todo lo contrario al maníaco. Es un delirio de pequeñez, de insignificancia, de sinsentido, es una suerte de delirio tremendamente escasa en cuanto al contenido personal y de alguna manera también mucha culpa, mucha angustia, en algunos casos enojo. El sinsentido está asociado no solamente con el sinsentido, sino a una elaboración dramática del mundo. Esto después lo vamos a ejemplificar con algunos, hay algunos movimientos artísticos, sobre todo en el ámbito de la música, que dan clara muestra de estos estados terribles, y bueno, en las letras de las canciones y en los formatos de las canciones se pone de manifiesto este estado de sinsentido, y aparte del sinsentido, el enojo con el mundo y lo dramático del mundo. Después vamos a charlar un poco de esto. Bien, acá estarían entonces más o menos ubicadas todas las, partiendo de esto que sería el estado normal, bueno, hacia arriba y hacia abajo, todos los estados. Ahora bien, uno no, desde el DSM-4 podemos ubicar algunos cuadros dentro de una línea más o menos en función del tiempo lineal, pero también, y acá es donde empezamos a pensar los trastornos bipolares, también podemos ver que empiezan a haber ondulaciones, ciclos, en los cambios de los estados del ánimo. Entonces, si tenemos un paciente que está en un estado maníaco, pero a lo largo de su historia, el paciente o su entorno recuerdan haber tenido algún episodio depresivo, ya no estamos en un cuadro maníaco, sino que estamos en un trastorno bipolar subtipo 1, último episodio maníaco o hipomaníaco. Entonces el sujeto se le eleva el humor, queda un tiempo en un estado como si fuera una fase activa, en estado maníaco, y después, bueno, vuelve a un estado eutílico. No necesariamente se va para la depresión, vuelve en estado eutílico y puede mantenerse el paciente estable durante mucho tiempo. Depende de los tipos de ciclación que haga el paciente. Pero lo importante para tener en cuenta en el TB1, trastorno bipolar subtipo 1, es que en algún momento de la historia del sujeto haya habido por lo menos un episodio depresivo. ¿Sí? Porque nosotros tenemos la idea de que el trastorno bipolar es como un estado de ondulación permanente del humor. No es así. El paciente bipolar tiene un estado maníaco o hipomaníaco con alguna historia de algún episodio depresivo. Lo mismo en el TB2. El TB2 igual. Trastorno bipolar subtipo 2, último episodio depresivo, tiene un episodio depresivo, vuelve al estado etílico. Lo importante es que en algún momento de la historia del sujeto, el sujeto o la familia den cuenta de que hubo por lo menos un episodio hipomaníaco para hacer el diagnóstico de trastorno bipolar. Después, insisto, no tiene que ciclar. Cuando hay ciclación constante, que por lo general no va de la manía a la melancolía, sino que la ciclación es de la hipomanía a la depresión mayor, cuando estamos en esta ciclación corta, esto se llama ciclotimia. Los pacientes ciclotímicos no son bipolares, son ciclotímicos.
Es otro apartado dentro del capítulo, la ciclotimia. Pero no tiene el estado de, el nivel de agudeza que tienen los trastornos bipolares. Después, claro, el trastorno bipolar, que tiene una ciclación rápida, puede hacer un episodio hipomaníaco y dentro de algunos meses puede hacer otro episodio hipomaníaco. Igual que los cicladores rápidos en la depresión, hacen un episodio depresivo, tienen un tiempo de estabilidad y vuelven a hacer un episodio depresivo. Trastorno bipolar 1, trastorno bipolar 2, trastorno mixto. Cuando hablamos de un trastorno mixto, el paciente o la familia del paciente refiere que en la historia del sujeto ha tenido varios episodios maníacos y varios episodios depresivos. Entonces, por eso se llama mixto. Después esto igual lo vamos a conversar un poco mejor en el Zoom, porque yo me doy cuenta de que no es algo sencillo. Por lo menos nosotros teníamos pensado que el trastorno bipolar era un trastorno donde el paciente estaba permanentemente ondulando o ciclando en el estado del humor, y eso no es así. Tiene que ver con la historia del sujeto. La única ciclación rápida que hay en el sujeto es en la ciclotimia. En la ciclotimia. Si hay un episodio maníaco, solamente un episodio maníaco, sin historia de depresión, entonces hablamos de un episodio maníaco. Si hay una depresión mayor o un episodio melancólico depresivo, estamos hablando de un episodio depresivo mayor con síntomas psicóticos. Estos serían trastornos unipolares. En la historia no se ha detectado ningún tipo de contrastación en otro tipo de estados del humor más exaltados. Entonces, trastorno maníaco, trastorno hipomaníaco y sus correspondientes ciclaciones. Se llaman ciclos. Los cicladores, por ejemplo, normalmente el paciente va ciclando de un estado más o menos eufórico, de un estado eufórico a hipomaníaco a maníaco. Eso se puede dar en el transcurso de 10 días. No es que un día amanece maníaco el paciente, no, eso se va armando. No es, tenemos que distinguirlo de lo que es la esquizofrenia. Si bien está dentro de lo que serían los trastornos psicóticos, fíjense que no está en el mismo apartado que esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, porque esto es un trastorno del humor con síntomas psicóticos. Esto es lo que tiene el DSM-4, que para el DSM-4 la psicosis y las manifestaciones de la psicosis son síntomas. Entonces, como son síntomas, no necesariamente se manifiestan en los estados o en las patologías de índole esquizofrénico o psicótico, sino que hay otras patologías que pueden tener síntomas psicóticos, puntualmente los trastornos del humor. Pero no necesariamente el paciente hipomaníaco tiene síntomas psicóticos, como no necesariamente el trastorno depresivo tiene síntomas psicóticos. Por esto hay que diferenciarlo bien, porque el DSM-4 hace esa diferenciación. Vamos a borrar esto porque se quedó medio desprolijo. Acá también decíamos, existen tratamientos, lógicamente, con medicamentos directamente ligados a impactar, sobre todo en los cuadros maníacos, impactar directamente en desarmar la potencialidad ideativa del paciente. Entonces tenemos también pacientes que están tomando antipsicóticos, estabilizadores del ánimo, antidepresivos, ansiolíticos y reguladores del sueño, si están con estados de pérdida del sueño. Por ejemplo, el hipomaníaco o el paciente maníaco va a referir que hace 3 o 4 días que no duerme.
Pero no es que no duerme porque le cuesta dormir como en la insomnia. Porque fíjense que el insomnio va a estar en otro apartado del DSM-4 que se llaman trastornos del sueño. No es insomnia. Lo que tiene el paciente es una dificultad de dormir porque está tan motivado por su estado expansivo que dormir es una pérdida de tiempo. Y aparte el cuerpo tiene una energía tan grande que está dispuesto a no dormir durante muchos días sin manifestar cansancio, sin manifestar sueño. En el caso de la depresión es parecido, pero al revés. El depresivo por lo general duerme mucho, se llama hipersomnia. El depresivo duerme mucho, muchas veces el depresivo cuenta que está 2 días durmiendo. Se levanta para comer algo, vuelve a dormir y duerme. No es que se acuesta y listo, y duerme. Uno podría pensar, si estuviéramos en el apartado de trastornos de los sueños, en una disomnia, pero acá no hay trastorno del sueño. Acá el trastorno del sueño está directamente pensado como un síntoma dentro de estos cuadros hay una cosa que yo les quería comentar para diferenciarlo también de la esquizofrenia. Acá, por el dibujo, parecía como si fuera un brote. Acá no hay fase prodrómica, ni fase activa, ni fase residual. Acá el paciente se eleva en su estado del ánimo y puede quedar acá un tiempo, una semana, unos días, por lo general, cuando llega al estado hipomaníaco o el estado maníaco se lo medica y rápidamente deja de elaborar ese pensamiento, esa agitación psicomotriz y vuelve al estado eutírico. En estos casos, en estos pacientes, no hay pérdida de sus facultades emocionales, cognitivas, interpersonales, como en el caso de la psicosis. Acá se conserva, una vez que está nuevamente estabilizado, el paciente está igual que antes del episodio. No hay pérdida, como en el caso de la esquizofrenia, que decíamos que en cada brote el paciente va teniendo